Avalado por su hermano Fidel, esta semana Raúl Castro realizó importantes cambios en su gabinete. Son muchos los interrogantes que rodean a los últimos cambios políticos acaecidos en Cuba, sobre todo en cuanto a sus implicancias para el futuro del proyecto socialista cubano. Los relevos y desplazamientos producidos en el gabinete del presidente Raúl Castro son sin duda los más importantes de las últimas décadas. Comenzaron con el anuncio oficial de una serie de recambios de figuras en los consejos de Estado y de ministros de la isla que tuvieron como objetivo, según se informó, optimizar la estructura del gobierno, volviéndola más compacta y funcional, con menor número de organismos de la Administración Central del Estado. La reestructuración propuesta por Raúl Castro y consultada con el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Cubano se tomó en una reunión celebrada el 24 de febrero de 2008. Sin embargo, la ejecución efectiva de esa idea se concretó el 2 de marzo de 2009, cuando se anunció el cambio de 11 ministros y la fusión de 4 carteras. El listado de ministros que dejaban sus puestos tenía 2 nombres inesperados: el del canciller Felipe Pérez Roque y el del secretario del Consejo de Ministros, Carlos Laje. Ambos eran 2 de las figuras políticas más conocidas fuera de Cuba, además de Raúl Castro y el propio Fidel. Habían trabajado muy cerca de Fidel como sus secretarios y tuvieron desempeños muy importantes en eventos recientes de la política de la isla. Laje en las reformas económicas de los 90, luego de la disolución de la Unión Soviética, y Pérez Roque como vocero de la revolución en los principales foros internacionales. Se los consideraba parte de la generación de recambio que tomaría la posta de manos de los viejos revolucionarios, garantizando la continuidad del proyecto socialista cubano. En lugar de Pérez Roque, se designó canciller a su segundo, Bruno Rodríguez Parrilla, y en reemplazo de Laje, al general de brigada José Amado Ricardo Guerra. Pese a la sorpresa que generaron estos cambios, tanto desde Cuba como desde grupos y personalidades cercanos a la revolución, se insistió en que se trataba de reemplazos programados desde hacía mucho tiempo y que no tenían otra connotación que hacer más eficiente el gobierno. Sin embargo, no estaba todo dicho. El 3 de marzo, el sitio oficial de Internet Cubana Debate publicó una columna de Fidel Castro titulada "Cambios sanos en el Consejo de Ministros". En el texto, el líder revolucionario no solo desmentía las especulaciones que aparecieron en casi todos los análisis acerca de los cambios sobre supuestos relevos de los hombres de Fidel por los hombres de Raúl, sino que criticaba con una dureza inusitada a los 2 ex promisorios cuadros. Ambos, dice su columna sin nombrarlos, se dejaron tentar por la miel del poder y sus ambiciones los condujeron a un papel indigno. Pero el cargo más grave era que a raíz de estos deslices, el enemigo externo se llenó de ilusiones con ellos. La fuerte acusación es casi una alusión a una posible traición a la patria y a la causa revolucionaria. Fidel también aportó otro dato crucial: que los cambios fueron consultados con él, aun cuando formalmente se encuentra fuera de la estructura de poder de la isla. El artículo de Fidel no era el último capítulo. El jueves 4 de marzo, con fecha del día anterior, el sitio Juventud Rebelde publicó sendas cartas de Pérez Roque y de Laje, muy similares en su tono, renunciando no solo a sus cargos oficiales, sino también a los puestos que tenían en el partido y en su buró político, reconociendo haber cometido errores y asumiendo su responsabilidad por ellos. Los 2 terminan sus cartas, además, con un renovado juramento de lealtad a la revolución. Cualesquiera que hayan sido los errores cometidos por Laje y Pérez Roque, lo cierto es que los cambios consolidan un perfil bastante definido del gobierno de Raúl Castro y de la estructura de poder en Cuba, que preserva la línea ortodoxa encarnada por él y su hermano. Es evidente ahora que Fidel mantiene una fuerte injerencia en el rumbo de la revolución, no solo como consejero experimentado o figura tutelar en cuestiones doctrinarias, sino en decisiones políticas puntuales como la designación de ministros. También se observa que Raúl parece decidido a confiar más en cuadros experimentados de la vieja guardia que en las figuras intermedias. Y entre estos
La mayor presencia de militares en el gabinete indica que Raúl, quien fuera durante décadas ministro de Defensa de Cuba, piensa que es en las Fuerzas Armadas donde se encuentran los garantes de la continuidad de la revolución. Se vuelve a hablar de personalidades como Ramiro Valdés, de 76 años, quien combatió junto a Fidel y al Che y podría tener algún protagonismo en el futuro. Pero para leer correctamente estos cambios, no hay que olvidar que más allá de Fidel, Raúl y de su círculo inmediato, el modelo socialista cubano no se basa tanto en personalidades individuales, sino en dos instituciones de gran peso y fuerza política: el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, ambas con miles de cuadros formados y elegidos cuidadosamente que tienen y seguirán teniendo un papel fundamental en la política de la isla, incluso cuando ya no estén las figuras más legendarias cuyos nombres se asocian indisolublemente a la revolución. Como se ve reflejado en el informe, cambios que no son de fácil interpretación los que se dieron esta semana en Cuba, pero qué mejor para tratar de acercarnos a esa interpretación que hablar con un analista al cual respetamos mucho, un amigo de esta casa, de este programa en particular, que justamente está en La Habana, participando de un congreso de economistas de estas circunstancias, lo encontraron allá, y lo tenemos hoy conversando con Visión 7 Internacional. Atilio Borón, te saludamos desde el piso de Canal 7, junto a Inde, Pedro, Raúl de la Torre te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Atilio? Bueno, contanos un poquito qué estamos haciendo por allá en Cuba y después nos metemos un poco en cómo se leyó allá, qué es lo que se está diciendo a raíz de estos cambios en el gobierno, sobre todo por la salida de Carlos Laje y Felipe Pérez Roque, dos figuras importantes del gobierno de Cuba. Bueno, yo estoy en Cuba básicamente por invitación de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, que tiene un congreso anual sobre problemas del desarrollo, y también por la Feria del Libro, que sabés que es una de las más importantes, si no la más importante de lengua castellana, sobre todo en materia de público concurrente. Más o menos unas 4 millones de personas concurren a la Feria del Libro, que se realiza primero en La Habana y luego se reproducen en las diferentes ciudades, prácticamente todas las grandes ciudades de la isla. Así que por esa razón estoy acá y bueno, llegué justo al momento en que se producía esta transformación, este recambio en el gabinete ministerial. En general te diría, las primeras impresiones todo fue tomado con mucha tranquilidad por la población, no hubo en ningún momento una sensación de zozobra o de temor de que algo muy extraño podía estar pasando o que algo malo podía pasar. Fue interpretado en general, cuando uno habla con el común de la gente en Cuba, bueno, como un proceso de desgaste, por una parte, se dice, al cabo de muchos años al frente de dos cargos muy claves. Estamos hablando básicamente de los dos casos más importantes, el de Carlos Laje y el de Felipe Pérez Roque, ¿verdad? Que Carlos Laje fuera el vicepresidente del Consejo de Ministros, el Consejo de Estado, y Felipe Pérez Roque era el canciller. Más de 10 años en funciones de cada uno, fueron de alguna forma los arquitectos de la política económica y la política exterior durante estos últimos difíciles 10 años, y un poco la interpretación es que, bueno, hoy en día hay un contexto internacional que ha cambiado de una manera muy muy fuerte en lo económico, en lo político, en lo militar, y la impresión es que, bueno, estas dos personas habían cometido algunos errores de cálculo o de previsión de escenarios y que hacía aconsejable su salida. Ahora, lo mismo que todo el... Sí, perdón, termino la idea. Lo mismo que todo el recambio ministerial muy muy fuerte que introdujo una saludable racionalización